El hombre como ser irracional. Se entiende por irracionalidad cualquier pensamiento, emoción o comportamiento que conduce a consecuencias contraproducentes y autodestructivas y que interfieren de forma importante en la supervivencia y felicidad del ser humano. Se entiende por creencias irracionales o ideas irracionales aquellas cosas que se desean encontrar rápidamente y que uno se lo exige locamente. Concretamente, el comportamiento irracional normalmente tiene varios aspectos. Estos suelen ser los siguientes. 1. La persona cree, a veces firmemente, que la irracionalidad se ajusta a los principios de la realidad, aunque no en algunos aspectos importantes. 2. Las personas que se aferran a la irracionalidad se denigran o no quieren aceptarse a sí mismas. 3. La irracionalidad interfiere con la buena amistad y relación de los grupos primarios y secundarios. 4. La irracionalidad bloquea seriamente la clase de relaciones interpersonales que les gustaría tener. 5. La irracionalidad impide el trabajo responsable, creativo y entusiasta en el quehacer productivo. 6. La irracionalidad interfiere en los mejores intereses propios y en otros aspectos importantes. El humano es un ser irracional. Los animales son más racionales que nosotros. En filosofía y antropología se llama acción racional aquella en la que el individuo lamenta consistentemente los medios de los que dispone para alcanzar los fines que se ha propuesto. Acción racional es aquella que cumple con las siguientes características. No ha de ser arbitraria, es decir, ha de estar orientada hacia algún fin. Los fines determinados han de ser lógica y pragmáticamente coherentes. De haber fines a plazos, temporales y niveles lógicos distintos, el conjunto de fines debe estar articulado. Los fines de la acción han de ser fines adecuados, es decir, ofrecer beneficios reales a la gente. Los medios disponibles y su utilización eficaz deben conocerse adecuada, sino exhaustivamente. El ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar un determinado objetivo. El ser humano tiene otras formas para tomar decisiones o idear comportamientos donde la racionalidad no parece el principal factor. Estas decisiones o comportamientos, consideradas a veces como irracionales, en realidad esconden frecuentemente aspectos de racionalidad limitada y aspectos de imitación social otras veces. Generalmente, suele decirse que todos los humanos son racionales, pero tal afirmación pasa por alto que existen humanos que no actúan de acuerdo a lo que se define por racional o lo hacen en un grado disminuido, por ejemplo, bebés o discapacitados mentales. Es por ello que a estos individuos no se les exige los mismos deberes que a humanos plenamente racionales. No solo el ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar un determinado objetivo. Animales de otras especies también pueden hacer razonamientos simples y en algunos casos complejos sobre cómo resolver un determinado problema. La cognición animal se ocupa de estudiar las capacidades mentales de los animales, entre ellas la capacidad de razonar. Se concibe tradicionalmente al hombre y a la mujer como un animal racional, capaz de desarrollar pensamientos, dominar estructuras lingüísticas de gran complejidad, hacer matemáticas, escribir y actuar racionalmente a partir de esos procesos. Es eso lo que nos distingue del resto del reino animal. Somos la especie favorita de la evolución, la cual nos ha provisto de ese mágico don que es la razón. Y sin embargo, cuando nos detenemos y ponemos atención a las acciones que nosotros y aquellos a nuestro alrededor llevamos a cabo, podemos percatarnos que éstas distan de la norma regular y estable que se esperaría de los privilegiados animales racionales. En efecto, una rápida observación basta para convencernos de que no siempre, o más bien casi nunca, actuamos de manera racional. Si ocasionalmente examinamos las cosas, evaluamos posibilidades e inferimos escenarios a futuro, pero de eso a afirmar que somos un ente racional hay un largo camino. Afirmarlo implica fingir que la casualidad no juega ningún papel en nuestro proceso de toma de decisiones. Pasar por alto el que nuestros procesos mentales se ven determinados o por lo menos influenciados por las circunstancias externas en que nos encontramos. No basta aquella visión que entienda al hombre como un ente que delibera en esa perpetua batalla entre instinto y razón, pues en nuestro actuar cotidiano imperan tanto la irracionalidad como la racionalidad, y los actos irracionales son aquellos que se oponen a la razón,
simplemente no la consultan. Por supuesto que nadie se dice a sí mismo que está eligiendo actuar irracionalmente, precisamente porque nos han inculcado esa enorme reverencia a la racionalidad. Así que nos justificamos con razones estupefacientes o la suposición de que aquello sucedió por causa de motivos externos a nosotros mismos, pero de cierta forma y en un cierto grado siempre elegimos. La chava que engañó a su novio, por ejemplo, se tuvo que emborrachar para hacerlo, pero en un nivel en que ella se encargó de suprimir en su conciencia. Ella tuvo la voluntad de hacerlo. El hecho es que a menudo, si no es que siempre, tenemos la voluntad de ser irracionales. Por eso, hay que entender a la especie no como el animal racional, sino como el animal irracional. Precisamente porque somos el único animal que tiene la capacidad de aprender la razón. La entendemos muy bien, pero actuamos en contra de ella. Aunque pensemos que el ser humano es superior a todas las criaturas por, supuestamente, poseer la racionalidad, en realidad el ser humano, más por ser racional, debería distinguirse por ser irracional, pues el animal consigue su comida con un fin específico, con medios específicos, obteniendo los beneficios que requieren. Su actividad sexual está orientada a conservar la especie, solo comen lo necesario y atacan solo cuando se sienten agredidos. En el humano se da todo lo contrario, pues debido a un elemento irracional, el cual es el sentimiento, se ve sumergido en las más extrañas conductas: comer más de lo necesario, tener sexo sin procrear, matar a otros humanos o animales sin una razón lógica. Si los sentimientos son irracionales, por su simple condición de ser sentimientos y el ser humano posee sentimientos, luego entonces el ser humano es irracional. Lacan menciona que amar es dar lo que no se tiene, frase que puede tener muchas connotaciones y refleja la intensa irracionalidad del ser humano, y afirma que nos movemos a través del deseo, y que lo peor que le podría pasar a alguien es conseguir algo que desea, porque lo que ya se tiene ya no se puede desear, y al sujeto le faltará algo. Somos sujetos en falta. Por más lógicos que nos creamos, por más racionales e inteligentes, caemos en la cuenta que también somos animales, animales pensantes y superiores a los demás. No pensemos que poseemos todo el conocimiento, pues bien decía Sócrates que hay que ser lo suficientemente sabios para saber que no poseemos toda la sabiduría, y no ser tan tontos como para creer que ya la poseemos. Por más lógicos que nos creamos, por más racionales e inteligentes, caemos en la cuenta que también somos animales, animales pensantes y superiores a los demás. No pensemos que poseemos todo el conocimiento, pues bien decía Sócrates que hay que ser lo suficientemente sabios para saber que no poseemos toda la sabiduría y no ser tan tontos como para creer que ya la poseemos toda. Los principios que a continuación se describen apoyan la tesis que las diferentes irracionalidades tienen raíces biológicas y surgen de la naturaleza fundamental del ser humano. 1. Todas las principales irracionalidades en el ser humano, incluyendo las 4 más importantes, que son sentirte horrible, no poder soportar algo, las necesidades perturbadoras y la autocondena, parecen existir bajo una forma u otra en todas las personas. No en igual proporción, pero en algunos de nosotros nos conducimos menos irracionalmente que otros. Por ejemplo, plegarse servilmente a alguna costumbre social tonta. Casi todas las irracionalidades principales que ahora existen se han extendido poderosamente en prácticamente todos los grupos sociales y culturales. Aunque las leyes, las normas, las reglas, las tradiciones, las costumbres y los modelos varían mucho de grupo a grupo, de comunidad a comunidad, la credulidad, el absolutismo, los dogmas, la religiosidad llevada a extremos y las exigencias parecen sorprendentemente similares. Por ejemplo, el vestirse adecuadamente para obtener la aceptación de los demás. 3. Muchas de las irracionalidades que las personas siguen ciegamente van en contra de lo que dicen sus padres, compañeros, maestros o medios de comunicación. Por ejemplo, recibir durante años psicoterapia para superar la ansiedad o la depresión y no progresar.